¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Largamos la semana, que ya largamos el domingo. Pero vamos de vuelta. Voy a presentar a Lucía Salinas. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy buenas estás, Lucía noches. Salinas? Muy bien. Buen Desde lunes. el dron de TN vemos también a Pablo de León. ¿Cómo está Pablo de León? ¿Cómo te va? Bien, está Jessica Bossi, a mi gusta abrigada. Pero con bueno, frío, sí. está con un frío. debate, un teledebate. ¿Está correctamente? ¿Qué Estoy estás- perfecta. Desde Groenlandia. Sí. No, transmite no, al no. país. Las noches están frescas, más allá de la temperatura primaveral, y decidimos con Juli, la vestuarista, que era lo apropiado. Muy ¿Es bien. una objeción? Me voy a agarrar porque nos volamos del... Muy bien. Y está Osvaldo, fíjense ustedes la distorsión contraste. climática. Yo empecé con la temporada de remeras. Muchacho en remera. Y sí, mira, en remera Bazán. Porque este es un programa caliente. Está muy bien. Bueno. Pará, y no dijiste nada de la corbata de León. ¿De qué? ¿De la embajada? Vea. Viene de la EMBA. Mirá, Viene de la- aplauden No, ahí. viene del Por clásico. favor. Podés preguntar de qué se está. Desde Gallardo. De 2-0 viene esa. No, pero no, siempre señales riverplatenses, Pablo León. Señores, cuando diga 3 borraremos las sonrisas. 3. El viaje del Yate Gate, que fue el Titanic Gate, de una carrera política. Nunca se sabe en Argentina, pero la verdad es que es fuerte el choque contra el escándalo. Y ahí naufraga una buena parte del peronismo bonaerense. Quién sabe las expectativas, el daño que puede hacer a Axel Kicillof, a Sergio Massa. Todo está en evaluación de daños. ¿Cómo transcurrió este día de hoy, ese hormiguero pateado por este escándalo, Pablo? Creo que hubo un alivio en todo el peronismo cuando el tema de Insaurralde ayer no coló en el debate todo lo que imaginaban que iba a pasar. Igual, de todos modos, cuando se iba de allí, lo mostrábamos anoche, Massa dijo que estaban esperando que renunciara a la candidatura y así fue. Martín Insaurralde renuncia a la candidatura. Ojo, hay tiempo, estamos a 20 días. ¿Hay tiempo de cambiar las boletas o va a pasar como en Chaco, donde Merenciano Sena estaba en las boletas y estaba en el cuarto oscuro? Yo creo que hay una desesperación por esto, claramente ahí está. Esta es la boleta de los afiches, en realidad, de Lomas de Zamora. Federico Termín, que va por ser el sucesor de Martín Insaurralde, y Martín Insaurralde haciendo lo que hacen muchos intendentes. Se ponen de primer concejal, ponen su cara en la boleta, que este es un detalle importante, y quieren correr ahí. Yo lo que digo es, hay mucho para hablar, pero digo, hoy todo el peronismo está temblando con todo lo que va a seguir saliendo del caso Insaurralde, y claramente esto afecta al peronismo en Lomas, un distrito populoso y clave en la elección provincial, afecta a la campaña por la reelección de Axel Kicillof y sin duda afecta a Massa, con el detalle de que ni la Cámpora ni Cristina les parece importante opinar de esto. Muy bien. Vamos a ver. Mancha venenosa, representación gráfica, a correr, quita esas caras del medio de la campaña. Esto es la representación gráfica, un video que se volvió viral hoy, que tiene que ver exactamente con esto. Vean. Una calle de Loma de Zamora y un afiche que parece Una que alguien metáfora. quería que no estuviera más. Y rápidamente, viste que los afiches, seguimos viendo afiches de la interna de gente Sí. que perdió las PASO. Acá había mucho apuro en sacarlo y no precisamente porque no hubieran pagado al que ahí... A una Bien. cuadra de la Bien. municipalidad. Piensen Sí, ustedes que literalmente. eventualmente en el conurbano vos podés encontrar abajo de los puentes afiches de Angelos que han quedado, van Claro. sedimentando capas de afiches y nadie se preocupa. ¿Con cuánta celeridad bajaron Sí. este? Jessica. Sí. Bueno, hoy preguntaba si le soltaron ya la mano a Martín Insaurralde, que era muy poderoso. ¿Por qué? Porque era a quien Máximo Kirchner, que tiene una enorme rivalidad con Axel Kicillof, había elegido como socio político, al menos en la provincia de Buenos Aires, y también eso había tenido otros perjudicados. Por ejemplo, siempre había sido muy fuerte el distrito de La Matanza, siempre puso al vicegobernador, como es este caso. Recordemos que para el cierre de listas, Máximo Kirchner quería que Insaurralde tuviera representación en esa fórmula y que no fuera Verónica Magario, que es, bueno, de La Matanza, una aliada de Fernando Espinosa. Esto que parecen nombres que digo, distritales, que no tienen importancia, en realidad
implican un cambio del mapa de poder probablemente en la provincia de Buenos Aires porque cae alguien que era un peso pesado. Pero miren, sumamente importante, casi les diría primus inter pares de todos los intendentes, un histórico, Insaurralde, el hombre elegido por Cristina y Máximo cuando Alberto Fernández y todo el gobierno kirchnerista pierden las elecciones intermedias, interviene en el gobierno de Kicillof y lo atornillan contra el deseo de Kicillof, corren a Carlos Bianco, inventan algo para no echarlo, para dejárselo a Kicillof, y de jefe de gabinete va Martín Insaurralde, le intervienen el gabinete y la gobernación a Kicillof por Insaurralde. Y el punto es hasta dónde avanza la investigación, que no es lo que muestra solo una vida de lujos, sino si uno va hacia atrás, toda la vinculación que tuvo histórica con el juego en la provincia de Buenos Aires, nombres de empresarios, mapas de relaciones, su ascenso en la política, su interés para designar a quien hoy está al frente de Loterías, que es un nombre, Galarraolde, que es un nombre de Máximo, mirá qué fallido, de Insaurralde, pero que llega también con el aval de Máximo Kirchner. Es decir, si la justicia, sumándole el capítulo de su divorcio con alguien que es muy popular como Jessica Sirio, que aunque parezca una cuestión de frivolidad, cuando en un caso aparece un personaje famoso, eso lo vuelve mucho más atractivo y es frívolo, pero lo que implica es que se difunde y que cala mucho más en el espectador, en el ciudadano, como se lo quiera llamar, con lo cual, hasta donde decida avanzar la justicia, bueno, va a develar un entramado que siempre se dijo que podía existir, pero que nunca se vio, y menos con estas imágenes. Es interesante pensar cómo llegamos hasta acá, porque que en medio de la campaña Insaurralde, con lo importante que es en el peronismo provincial, decida irse tranquilamente del país a esta circunstancia, sabiendo que, bueno, viendo que estas cosas se estaban contando, porque recordemos que la modelo había publicado las historias ya hace unos días, decís, ¿cómo llega a este grado de impunidad, a creerse tan impune? No es una cosa de una semana. Bueno, digo, durante años se fue cimentando la impunidad que tuvo y entre otras cosas, digamos, es muy interesante pensar que es acá nomás de donde estamos todos, ¿no? Lomas de Zamora. ¿Cómo no hubo grandes investigaciones al respecto? Bueno, ¿Cómo hubo que esperar que una modelo publicase, andás a ver en qué estado, su Instagram para que nos enteremos? No, pero Osvaldo, perdón, eso ya pasaba. Yo te voy a decir, yo en esto quiero reivindicar el papel del periodismo. Insaurralde era una persona que viajaba todo el tiempo. Es más, con su esposa Jessica Sirio viajaba todo el tiempo a Miami. Y muchas veces vos hablabas con dirigentes que te decían, bueno, cuando vuelva Martín, había periodistas investigando, no es sencillo investigar, por ejemplo, porque Migraciones es un organismo que pertenece al gobierno y que controla la cámpora, con lo cual vos, para chequear determinadas cosas, tenías que ir por ahí. Pero claramente Insaurralde hacía esto con habitualidad y era moneda corriente. Esta vez, evidentemente, ahí tocó algunos intereses y acá hay que seguir buscando los intereses políticos que desataron todo esto. ¿Sabés qué sería interesante? Una cosa más. Que algún equipo de periodístico pueda ir a Marbella, porque me parece que hay unas cuantas cosas que podemos saber del peronismo nacional. A Marbella creo que varios tenemos ganas de Marbella. Sí, claro. Pero ahí me parece que retomando lo que dice Osvaldo, hay un sistema que lo permite, como permite los Chocolate Rigau, como permite, no solo el periodismo, como permite los Olivos Gate, los vacunatorios VIP. Hay algo ya degradado en la estructura política que habilita estos agujeros grises donde los políticos, o ciertos políticos, no todos, creen tener un nivel de impunidad o un cheque en blanco con el cargo. Lo tienen. Donde nadie, donde sucede esto, donde creen que nunca les va a pasar nada. Bien, Jessy, termina que voy a mostrarles algo que no se lo pierdan. En relación a lo de Osvaldo, también hay un límite, que no siempre tenés la foto, el papel. No, claro. ¿Cuántas notas hicimos sobre intendentes del conurbano? ¿Cuánto ganan y dónde viven? Y hay una incongruencia. Bueno. Ahora, si ahí la justicia no avanza más allá de lo que uno puede presentar, tenés una limitación. Entre pues es un sistema general. Sí, porque tenés el secreto fiscal, porque tenés declaraciones juradas que son bajo valores irrisorios. Digo, hay todo un sistema ahí. Acá lo que debe investigarse es gastos contra ingresos. Porque si no, va a aparecer la frase de
Bianco, tan próximo a Axel Kicillof, dijo, para nosotros es falla ética, no delito. Ojo, retengan esta frase. Nos parece una falta ética más que un delito. En sus casas retengan esta frase porque de esta frase nos vamos a encargar durante la siguiente parte del programa. Está el corazón del debate ahí. Acompáñenme. Manu Jove tiene algo súper interesante para mostrarnos, que es el paso a paso de cómo se gesta este escándalo. Hay un montón de datos precisos, fecha y hora, que van a echar luz sobre cómo fue toda esta secuencia, van a confirmar o desconfirmar algunas ideas un poco conspiranoicas sobre quién armó esto, quién no armó, se lo armaron, servicios de inteligencia. Manu Jove, escucho atentamente. ¿Cómo estás, Diego? Efectivamente, aparecieron todo tipo de teorías conspirativas, de preocupaciones respecto a qué podía llegar a haber detrás de este gran escándalo, y lo que vamos a contar básicamente es la cronología, el paso a paso, esa ventana de tiempo, cuándo estuvo Insaurralde efectivamente en Marbella, cuándo fue ese paseo en barco, cómo se dio ese paso a paso de las vacaciones del ya ex jefe de gabinete, porque también mucha especulación, pero los videos son viejos, ¿por qué se publican ahora? ¿Quién los hizo salir? Etcétera. Mirá, ordenemos todo esto, vamos. Exactamente, empezamos y tenemos que efectivamente confirmar, tal como ella en una especie de descargo que hizo en las redes sociales, Sofía Clerici viaja 7 de septiembre, acá tenemos Lo que la vamos fecha. a observar es la ruta del Instagram de Clerici. Simplemente no mires, mirá en los posteos de Clerici. Día 7 de septiembre. Exactamente, ¿Qué viaja. postea? Bilingüe, evidentemente, Clerici, bye, dice un besito, un avión, los emojis correspondientes y cómoda por cierto viajó. Ella lo que aclara después, y confirmamos también con esto que es así y con lo que vamos a ver a continuación, que no viaja inicialmente con Martín Insaurralde. Ella viaja, dice que a visitar a su hermana, Renata Clerici, también en su momento se dedicó al modelaje aquí en Argentina, hoy Vean vive ustedes. en Marbella. Después de una seguidilla de días, Diego, casi como la cuenta regresiva que hacía ella en sus redes sociales, faltan tantos días para el viaje, en breve, mucho emoji del avión. Bien, vino blanco, etcétera. Probablemente. Vemos ahí un bolso caro, probablemente. Estudiada la foto, clarísimo. Me estoy yendo, vean con qué nivel. Así larga el viaje. Sigamos. Exactamente. Siguiente fecha, y nos centramos acá, 11 de septiembre. Este es el día del cumpleaños, efectivamente, de Sofía Clerici, que ¿por qué también es importante en esta cronología, en este repaso de los hechos? Porque hemos visto todos ese famoso reloj que ya vio prácticamente todo el país, un Rolex, un reloj muy caro, de piso unos $7.000, que ella publica el 10 de septiembre, el día anterior, casi como un regalo anticipado de cumpleaños, y le agradece en modo enigmático, en modo misterioso, a quien se lo regaló, le dedica un mensaje también muy cariñoso, un corazón, etc. Ya ella instalada en Marbella, en la misma habitación en la que va a estar el resto de sus días de su estadía ahí. Ahora uno se pregunta, ¿dónde estaba Martín Insaurralde entonces? ¿No había viajado con ella? ¿No viajó? ¿Son de otro momento? ¿Qué pasa con Insaurralde en este periodo de tiempo? Antes de eso, un breve asterisco, que también es importante en esta historia. Mirá lo que pasa el día siguiente del cumpleaños de Sofía Clerici, casi que otro regalo. El 12 de septiembre se destapa el escándalo de chocolate. Exacto, un poco de contexto para entender qué pasaba en ese momento, algo que Insaurralde, por supuesto, debía estar mirando de reojo. La legislatura bonaerense, lo sabemos, está a cargo de su ladero político, su delfín político, Federico Termini. Insaurralde tiene intereses ahí, por supuesto. Quiere decir que, en teoría, el día del cumpleaños, el día posterior, se destapa el chocolate, pongámosle gate a todo, dale. Exactamente. Cobertura. ¿Qué pasa? Cobertura de trabajo de Josefina López Mackenzie aquí en TN, en Telenoche. 13 de septiembre. ¿Dónde estaba Insaurralde de todo esto? ¿Ya estaba con este escándalo allá en Marbella? No, porque el 13 de septiembre, recordarán ustedes, aquellos que siguen habitualmente lo que nosotros cubrimos en Solo Una Vuelta Más, Máximo Kirchner con intendentes del conurbano, reunión del PJ, y Insaurralde dijo presente. Pasó un ratito, no estuvo demasiado tiempo, fue de los primeros en irse, de los últimos en llegar y de los primeros en irse. Evidentemente estaba con agenda apretada, pero estuvo allí. Insaurralde con
Bien. su socio político. Día siguiente, ¿por qué es importante el 14? Es un acto de menor importancia, parecería, en lo que tiene que ver con la agenda, con la actividad diaria de cualquier político, sobre todo político en campaña, una inauguración de un supermercado en San Vicente, junto a Berni, acá lo vemos en la foto, también el intendente de esa localidad. ¿Pero por qué es importante? Último acto de presencialidad de Martín Insaurralde en Argentina, en este caso en San Vicente. Lo último que hizo Insaurralde antes de efectivamente viajar. Volvemos a esta especie de fanáticos del stalkeo que nos hemos vuelto en redes sociales, porque cuando uno revisa el perfil público de Insaurralde, por ejemplo, va a ver que después de esto hubo un montón de publicaciones más. Por supuesto, continuaban una tras otra. Ahora vamos a ver por qué eso es importante. Las publicaciones, claro, ya sin Insaurralde, o material de archivo, o el propio Termín. El community manager. El famoso community Bien, manager de equipo de adelante. comunicación. Adelante. Entre el 15 y el 16, efectivamente, Insaurralde viaja para Marbella, y el 19 de septiembre, la famosa foto, la foto que se hizo viral pasadas las 12 del mediodía del domingo, que tiene que ver con ese paseo en yate. Fue el día de ese paseo en un barco de lujo, en el Bandido, un barco que dice Clerici, o por lo menos argumenta, ahí la vemos. Fíjate la fecha arriba, la vas a ver en pantalla. Ustedes van a ver. Para el cha-cha-cha-chan, con suspenso y todo, te lo dice. Hoy día de barquito Ahí está el barquito. y mucho... ¡Qué lindo! ¡Wow! Mira lo que es esta cama, por favor. No. ¿Y este baño? Increíble barco. Bien. Wow. Y ella, esto lo sube ese Esto día. lo sube efectivamente. Fíjate la fecha de arriba, Diego. Arriba ustedes pueden ver muy chiquito lo que es la imagen de perfil de Sofía Clerici. Un corazón, El dos 19 emojis. ella, entusiasmadísima por la aventura que está por vivir, sube este videíto. Exactamente. En esta seguidilla de imágenes, de videos, de material que sube Sofía en sus redes, como quien comparte su día a día, casi como un reality, como funcionan las redes sociales hoy en día, ahí aparece también esta foto. Esta foto de Martín Insaurralde viene Esta es la foto. la foto del Porque está ahí escándalo. en el reflejo, está ella misma sacando con la toma. Las correspondientes Y- copas de champán arriba Sí. de la mesa. Martín Insaurralde con gorra. Y lo identificamos arroba. que es él. Y lo Y arroba, lo arroba señor. a Insaurralde. Y esto también, Lo liquida. por supuesto que lo liquida, pero también expone que acá no hubo ni confusión de fechas, ni videos de archivo que se suben ahora, nada por el estilo, porque esta foto, así como la vemos, desde el 19 de septiembre hasta el sábado pasado el mediodía, cuando estalla este escándalo, cuando todos conocemos ya viralizada esta imagen, estuvo subida en estas historias destacadas. Para quien no está familiarizado con Instagram, uno sube una historia que dura 24 horas, un posteo, una publicación, y puede elegir, como efectivamente eligió Sofía Clerici, que esa historia tenga vida, entre comillas, eterna en esa red social. Bueno, dejó con el arroba de Martín Insaurralde ahí puesto, escrachado, entre comillas. Lo cierto es que durante 11 días nadie lo notó, ni siquiera el propio Insaurralde, que como repasamos recién, tampoco maneja sus redes sociales, tiene los equipos correspondientes para eso. Avancemos. Y seguimos. 20 de septiembre, la última noche registrada de la pareja en Marbella. Acá arriba, también otra de las herramientas que nos facilita, que nos provee la red social Instagram, la ubicación tan utilizada, Marbella Club Hotel Golf Resort y Spa. Ahí es donde se hospedaron. Estamos hablando de un hotel de lujo, por supuesto, cuyos precios por noche oscilan entre los 1.100, 1.200 o hasta 1.800 en el mejor de los casos. Ahí está el video, ¿eh? Ahí está, ella caminando. Fíjate lo que dice abajo. Y él la está grabando, evidentemente, ¿o no? Exactamente. Salvo que haya un señor que... Cuando no dejan de filmarte, bueno, vimos unos cuantos videos. Cuando no dejan de filmarte, Así. ajá, todo el tiempo, como diciendo, está a pleno el muchacho. Exactamente. ¿Quién la filma? Está entusiasmado, Está a evidentemente. pleno. Bueno, Ahí vemos algo borrosa la imagen. se lo No, escucha. Sí, Me sí. agregan acá y se lo escucha la... Se lo escucha, él como que le da la orden para caminar, como Está quien- ahora. Exactamente. En su burbuja de amor, muy lejos de chocolate, gate y todo lo que el resto. Bien. 20 de 25. septiembre y ya volvemos para acá. Volvemos Bien. a Buenos Aires. La foto correspondiente tiene que ver con la primera imagen, el primer día ya de Sofía Clerici
en su casa en Nordelta, una casa también con mucho lujo también. Ella suele mostrar también en redes sociales su gran guardarropa, sus carteras, su colección de zapatos, etc. Y este tipo de imágenes, cuando el sol lo permite, disfrutando de su parque, su piscina, el 25 de septiembre. 26, como si nada hubiera pasado, Martín Insaurralde retoma su agenda, en este caso una inauguración de un hospital en Loma de Zamora, y ya el 27, la gran fecha, porque cuando aparecen las imágenes, lo primero que dicen desde el entorno de Insaurralde es: no, si él estuvo acá esta semana, y adjuntan las imágenes junto a Máximo Kirchner en el acto que todos vimos la semana pasada de Ensenada, con Massa y con Kicillof como oradores, acto de campaña. Nos indica esto que la ventana de viaje en Insaurralde estuvo entonces entre el 15/16, 23/24, un poquito más de una semana, el tiempo que disfrutó junto a Sofía Clerici en Marbella. Gracias, Manu. A ustedes. Ustedes me acompañan. Vamos a volver a la mesa. ¿Cuál es la moraleja de esta secuencia? Bueno, acá no hay servicio de inteligencia. Acá esta es la historia autoconstruida, me parece a mí. ¿Qué pensás vos, Pablo? Que entras en las redes de ella y está todo. O sea, más allá de que hay que ver por qué todo esto alguien lo junta, alguien empieza a ordenarlo, empieza a aparecer, hay intereses en pugna. Está claro, antes Jessica repasaba el tema de el juego. Insaurralde sigue a la familia Rossi, a la familia Toledo, tradicionalmente en Loma de Zamora, y todo el tema del juego está en las manos de Insaurralde. Aprende eso y él, cuando negocia, fijémonos que él termina de concejal, pero negocia cosas fuertes y manejaba todo el tema del juego. Cuando vos estás ahí tenés enemigos poderosos y tenés que saber que estas cosas se van a pasar. Esto que estaban mostrando ustedes de modo impecable muestra cómo se manejaba Insaurralde, con total impunidad, pensando en un tipo poderoso que no le podía pasar nada y no le importaba lo que se viera. Él pensaba que era intocable. Yo y no claramente veo, no lo digamos, es. voy a presentar a un entrevistado, pero ¿dónde está la conspiración? No, ¿Dónde ahí está el trabajo de los servicios de inteligencia? Puede No ser un entendería- vuelto, como dice Pablo, hay muchas hipótesis dando vueltas, entre otras las que se generan dentro del propio kirchnerismo, que dicen no fuimos nosotros, como diciendo no fue una cuestión interna, pero pudo haber sido algún interés porque hubo varios episodios. Me parece que lo que no se termina de explicar es por qué Clerici publica un video con todas estas fotos, un video que después borra de hace 2 años, que no tenía nada que ver, que era una imagen de intimidad, un video, Claro. que eso no se termina de explicar porque ella lo sube en el marco de todo esto con fotos actuales. Ahora, imagínate que esto sea una operación, lo operaron con la verdad. Sí, Ese es el claro. punto Sí. central. ¿Cuál? Si esto es una operación, si hay un interés de alguien, lo operaron con la verdad. O sea, esto pasó. ¿Entiendes? No Esto hay duda. pasó. Sí, no es que Después es una una, discusión de Una fake frase se la news. escuché que siempre decía Francisco Olivera, Pacho Olivera, que él siempre contaba que no sé qué fuente del periodismo decía, nos están operando con la verdad. Sí, Como, sí. Es descomunal la frase. Sí. No es una operación, es la verdad, no te Claro. está operando nada. Pero Y para también desconfiados hay que recordar que no es la primera vez que esta modelo tiene relaciones o historias con personajes de la política, ¿no? Bueno, Pero por eso también porque dentro del propio ámbito no se descarta que en alguna otra ocasión podrían haber sido ellos mismos. Y lo que dicen, no, nosotros esta vez no tuvimos nada que ver. Digo, pero también porque se cuentan las costillas entre ellos, pero me parece que el centro de la discusión es esta vida de lujos de tantos políticos, de tantos dirigentes, incluso en algún momento sindicales, que para nada se condicen con los números que declaran Bueno, ante los por organismos eso, oficiales. todo se reduce a ingresos contra gasto. Gasto, ¿está justificado el ingreso? Sí o no. El resto es la marca del champán, vida privada. Me parece que el corazón de la cuestión está en cómo se financió esto. Está con nosotros Guillermo Viñuales, que es candidato a intendente de Lomas. Bienvenido. Muchas gracias. Hasta el año 21 vos trabajaste con Insaurralde y su equipo. Hasta el año 2020. 2020. Sí. Bien. ¿Dónde estás ubicado políticamente ahora? Yo en el año 2020 renuncié, después de varios años de ser jefe de gabinete de Insaurralde, un poco porque veía venir todo esto, pero también en términos políticos porque siempre tuve un fuerte desacuerdo con la Cámpora y del año 2018 en adelante la Cámpora pasa a ganar espacios importantes en la gestión del municipio, así que en el año 2020 yo pensaba hacerlo un poquito antes, pero vino la pandemia, renuncié.
renuncié al cargo de jefe de gabinete y renuncié al cargo de concejal, que tenía como mandato incluso hasta diciembre de este año. La concejalía la renuncié para no ser un panqueque. Me considero un anti-panqueque, alguien que dejó sus lugares para empezar de cero. Fui a trabajar al sector privado, a un colegio en Banfield, armamos un partido vecinal. Nos gustó mucho la experiencia de Néstor Grindetti en Lanús, con el peronismo tradicional y juntos, validando una gestión ante el huracán de votos del Frente para la Victoria, Frente de Todos en el 2019. Tomamos contacto con Horacio Rodríguez Larreta y nos integramos juntos desde una fuerza vecinal ya en el año 2020. La primera bienvenida pública nos la dio Patricia Burch. Cuando decías, perdón, veía venir esto, ¿vos qué veías? ¿Que había negocios poco claros, que había un nivel de vida inexplicable? ¿Por qué puntualmente decidiste pegar un portazo? No, yo veía otra cosa, que era la distancia entre Insaurralde y la gente y los vecinos. Para mí un punto de inflexión importante fue en el año 2015 cuando él se va a vivir a Puerto Madero, cuando él y Jessica le dicen a los vecinos nos vamos por la inseguridad. Yo era el jefe de gabinete. ¿Cómo ponía la cara todos los días? Porque mi tarea más importante era la tarea política. Yo no tenía a cargo licitaciones ni cuestiones económicas. Mi tarea era relación con los vecinos, con ¿Y las cómo escuelas. justificaba adelante suyo que se fuera a Puerto Madero? No, no era de justificar mucho. Por su estilo, por su forma de ser, no era mucho de justificar. Y ahí empieza un punto de inflexión con la sociedad de Lomas. El Insaurralde que yo respaldaba, el que conocí hoy viendo tantos videos, hay uno que un poco, incluso hasta me dio un poco de pena, que es un video joven de él diciendo yo voy a seguir viviendo en el mismo barrio, voy a ir al mismo restaurante, voy a hacer lo mismo de siempre. Porque bueno, yo me sumé a eso, yo trabajaba en el Banco Central, me sumé a eso en el 2009. En el 2015 se rompe eso, porque no solo se va, sino que deja de venir a Lomas. Yo seguía con mi tarea política. Él, aparte, era un rebelde en una época. En una época, no nos olvidemos que en el 2013 fue candidato... Pero además, déjame decir, él tiene una historia, no se usaba en ese momento tanto la palabra, de resiliencia, él enfrentó una enfermedad, digamos, tenía buen contacto con los vecinos, era un tipo respetado y querido. Yo lo recuerdo muy bien en aquella época, tanto es así que lo elige Cristina, lo agarra y dice, vos vas a enfrentar a aquel Massa de 2013 y... justamente van a buscar la foto con el Papa Francisco y él la consigue y empapelan, me acuerdo, la zona sur con esa foto y gran parte de la ciudad con esa foto. Es decir, un tipo con proximidad. ¿Qué pasó entonces? Esa derrota le pegó duro. Esa derrota me parece que fue también un punto de inflexión político previo. No nos olvidemos que 2 semanas después él se saca una foto con Sergio Massa en Tigre y empieza una pelea muy fuerte con el kirchnerismo. Que se prolongó incluso hasta el año 2015 incluido, porque él acompaña a Scioli también un poco tensionando con el kirchnerismo. Y después, en el año 2015, se acerca a María Eugenia Vidal. Federico Termín, su candidato hoy en Loma de Zamora, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, era diputado provincial en ese momento, rompen el bloque, votan leyes que les pidió María Eugenia Vidal, una muy controvertida respecto de los empleados del Banco Provincia, hasta el 2018. Yo en ese momento, digamos, valoraba eso, que se plantaba, que hacía lo mejor que necesitaba Lomas. En el 2018, después de la devaluación de Macri, él decide volver, y ahí ya con el kirchnerismo y con... Como muchos peronistas que insinuaban la salida de Egipto, cuando empieza a fallar la economía de Macri, vuelven. Ahora, ¿por qué usted dice que se separa que toma distancia? Porque era jefe de gabinete, o sea, tenía un día a día con él, a partir de que se acerca a la Cámpora. ¿Por qué Insaurralde se acerca a la Cámpora? ¿Cuál es la relación de Insaurralde con Máximo Kirchner que dura hasta ahora? Veíamos una foto de hace días juntos. El nexo más importante siempre fue Federico Termín, su esposa es Daniela Vilar, jefa de la Cámpora Histórica de Lomas, ministra de Kicillof en este momento. Yo ya ahí no participaba de esas decisiones, sinceramente, y creo que él lo convence, y probablemente Insaurralde también, de que era por ahí. Ahora, cuando vas a hablar con Máximo Kirchner y con la Cámpora, es un contrato de adhesión, no hay ninguna negociación posible. Y ahí es donde yo empiezo a irme, de alguna manera. Lo que pasaron los 3 años siguientes fue la profundización de esa forma de trabajo político y el rol de él en la provincia de Buenos Aires. Y lo que está allá hoy, yo creo que más allá de lo que vemos, que realmente es indignante, porque yo creo que esto empieza cuando él se aleja de la gente. Parece una frase demagógica, pero es la verdad. Cuando vos le ibas a contar que sucedía algo en Lomas, un hecho de inseguridad, una persona que necesitaba un medicamento, una situación social complicada, y no encontrabas el eco que encontrabas al comienzo, era difícil. ¿Qué decía él?
Él lo veía poco en la municipalidad y bueno, no terminaba, a mi juicio, de entender, sobre todo en materia de seguridad, lo que estaba pasando. Pero algo cambió porque antes sí tenía buena proximidad Sí, claramente. con la gente. ¿Qué pasó ahí en el medio? Y ahí la verdad que lo sabe nada más que él. Bien, ¿y qué pensás concretamente? Digamos, yo quiero, digamos, correr la tribuna, los banderines, los jueces. Vamos a la pelota. La pelota es ingresos contra gastos. ¿Qué pensás de la secuencia esta de gastos, del viaje? Que esto lo va a ser muy difícil de explicar. Yo la actividad económica extra política que le conocí en su momento fue un restaurante que tenía el centro de Lomas, pero obviamente con las cifras que se están mencionando... ¿Cuánto gana un intendente de Lomas, por ejemplo? ¿Cuánto gana? Ustedes lo saben por el consejo. Sí, yo no soy concejal, no ocupo ningún cargo bueno, público, pero lo es, alrededor el de candidato entre millón y millón y medio de pesos. Son, si no me equivoco, 8 Sí. sueldos mínimos. Él Él en la declaró declaración 2.5. Puede Sí, en la declaración jurada 2022. Sí, puede ser. 2 Quiero millones y medio. sintetizar un debate, ni quiero que sea un debate porque ya renunció, ya el daño está hecho, pero en la idea de reducción de daño del peronismo se empieza a plantear esta frase como síntesis, ¿sí? Es como, nos parece más una falla ética que un delito. Falla ética desde ya porque con el $1.800 y la pobreza de 60% de pobreza en adolescentes y 40 y pico en población general, desde ya que es una falta de sensibilidad atroz. Ahora, ¿qué pensás? ¿Esto es falla ética o es delito? Primero quiero decir que este tipo de frases del equipo de Kicillof y de Kicillof son las que han arrastrado a la política y al peronismo al fango en el que está hoy en día. Vos vas a los barrios más humildes y la gente joven ya no quiere saber nada con el peronismo. Por comportamientos como el de la Cámpora, como este tipo de expresiones, claramente él no tiene instrumentos como para decir si es una cosa o la otra. Él lo que debería decir es, por lo menos, lo que dirá la justicia. Pero ellos ya se anticipan y arman un nuevo relato. Y sabemos que esa es una habilidad importante que tienen. Kicillof, la Cámpora, Máximo Kirchner, han maniatado el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Se lo merecen muchos dirigentes, muchos varones del conurbano, y hacen que para mucha gente hoy el peronismo es una palabra maldita. Igual hay que acordarse que Insaurralde, nosotros hablamos siempre de los cierres de listas. Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, ¿con quién se encerraba a resolver las listas? Con Martín Insaurralde y en línea con Sergio Massa. Ahí se cocinaron las listas del peronismo, con lo cual estamos hablando de un esquema de negocios y de un esquema político. Entonces, yo creo que Insaurralde, y esto le traslado a la pregunta a Viñuales que debe saber, Insaurralde sabe muchas cosas de los cierres políticos y de los arreglos políticos de la provincia. Por eso que usted decía recién respecto del gobierno. ¿Puede saber mucho Insaurralde de lo que pasa en el esquema de negocios del peronismo bonaerense? Desde que él acuerda con Máximo, su crecimiento en el gobierno provincial fue exponencial. Porque pensemos que hoy está en manos de él, bueno, su propio cargo hasta hace 48 horas, la jefatura de gabinete, la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, en manos de Federico Termín, la presidencia del Instituto de Lotería de la provincia de Buenos Aires, una fuerte presencia de funcionarios de Insaurralde en el Tribunal de Cuentas y en un montón de otras áreas. Sí. Eso realmente, yo ya ahí casi no estaba, fue muy impactante que se dieran tantos espacios a una sola persona, un solo dirigente, porque ni siquiera era una movida de intendentes que fueron ocupando distintos espacios. Era el equipo de él en Lomas y la relación con Massa y con Máximo también es la que lo lleva a Federico Termín a ser presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué puede pasar? Bueno, vos sos candidato, además, con Insaurralde y su poder político en Lomas, porque como representaba un grupo de intendentes, también hay otros que lo odian. Yo imagino a Fernando Espinosa de La Matanza festejando, puedo imaginar a Grey, a Zabaleta, que no lo querían a Insaurralde por muchas cuestiones. Ahora en Lomas, ¿esto puede significar que la gente le quite el apoyo a un intendente que, bueno, ahora no es candidato él a intendente, pero que lo venía validando? ¿Cómo ves que puede pasar en el distrito y si el peronismo también se lo va a comer al verlo débil? Va a pasar eso. Yo, de todas las escenas que vi en estos días, de los videos, del champán y demás, la que más me impresionó hoy y ayer, la bajada de los carteles de Otermín y Insaurralde desesperadamente por parte de empleados del municipio. Ahí está. Es algo que yo creí que jamás iba a verlo en Loma de Zamora. Ahí lo estamos viendo. El enojo de los vecinos es muy grande, la decepción, porque, como bien decía Pablo hace un rato, él generó en un momento una gran expectativa incluso en votantes que no votaban al peronismo y que lo acompañaban en el 2011. Va a generar un enojo con la política y va a generar también la búsqueda de otro rumbo. Yo tengo el orgullo de haber sido validado en una interna ni más ni menos de Juntos por el Cambio,
con un corte de boleta de miles de personas, porque yo acompañé a Horacio Rodríguez Larreta y a Diego Santilli. Y en Lomas ganó Patricia Bullrich. Y yo soy el candidato a intendente de Juntos por el Cambio. Después de estar 3 años, como se dice en política, en el llano, explicándole a los vecinos por qué había hecho lo que había hecho, por qué me había ido, cómo había sido mi comportamiento. Y que la gente de Lomas me haya refrendado de esa manera, me hace tener muchas expectativas. Ahora, el daño es grande y el peronismo yo creo que se lo va a cobrar. Ahora, también va a influir mucho la elección de Massa y de Kicillof. Yo creo que está en riesgo sus elecciones también, la de Massa y la de Kicillof. Esto trasciende a Lomas. Viñuales, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Lucía Salinas, ¿cuáles son las causas que ya se han presentado contra Insaurralde por todo este episodio? Bueno, vos te preguntabas hace un rato si esto, como planteaba cierto sector del peronismo, es solo una falla ética. Bueno, la justicia, al menos en 6 expedientes, va a investigar si estos no son delitos penales. No está en discusión la vida privada de Martín Insaurralde, sino el dinero público y el financiamiento de este viaje ostentoso. Y mira algunos de los delitos por los cuales hoy terminó denunciado Martín Insaurralde. Enriquecimiento ilícito, el primero de ellos. Lavado de dinero, que siempre viene muy de la mano del enriquecimiento ilícito. Contrabando y también evasión fiscal. El dato es que en todas las denuncias también terminó involucrada Sofía Clerici y solo en una de todas estas presentaciones se involucró a la ex esposa de Martín Insaurralde. Estamos hablando de Jessica Sirio. ¿Dónde se radicaron estas denuncias? Vamos primero a la jurisdicción de Martín Insaurralde, que es Lomas de Zamora. Allí los principales denunciantes fueron Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico, que son quienes pidieron que también se investigue a Jessica Sirio 2 hechos puntuales. El viaje que se hizo público y también el divorcio, donde la denuncia plantea habría en juego más de 20 millones de dólares. Básicamente están pidiendo que la justicia vaya 5 años para atrás para analizar todos los ingresos y la evolución patrimonial de Martín Insaurralde y también saber si las personas de su entorno no funcionaron como posibles testaferros. En Lomas de Zamora se presentó otra denuncia, un abogado penalista, Gastón Marano, que es el abogado de Nicolás Carrizo, el que todos conocimos como el jefe de los copitos. Exactamente. En Comodoro Pi también se presentaron denuncias penales contra Martín Insaurralde. En este caso la hizo José Luis Espert por estos mismos delitos que veníamos hablando, y también hace mucho énfasis en el financiamiento de la película y retoma el escándalo de Chocolate Rigau. Lo que está pidiendo es que la justicia ponga lupa en el financiamiento y si este estilo de vida se condice con los ingresos que declara Martín Insaurralde. Una denuncia más en Comodoro Pi, y después en la justicia de La Plata se radicaron al menos 2 denuncias más a lo largo de este día. Acumula 6 presentaciones. La primavera, la estación de donde florecen los escándalos. La semana pasada había florecido uno muy, muy risueño, que es la numeróloga contratada por la gerencia del Banco Nación. Pues bien, la echaron, literalmente. Está con nosotros Karina Banfi, que sos diputada y denunciante del caso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, sí, efectivamente parece que tiene que ver con la voluntad política. Cuando las papas queman, de pronto empiezan a suceder cosas como renuncias, pedidos de renuncias. Y me parece que en este caso, bueno, también tiene el mismo trazo de obscenidad. Yo hice un pedido de acceso a la información el 5 de septiembre en base a una investigación que estaba llevando Cecilia Buffet, la compañera de ustedes. Y el día que se desata el escándalo era el día que me tenían que entregar la información. Y me mandaron una notificación diciéndome que se iban a acoger a la prórroga para no entregarme la información. Y ahora que, debido a una denuncia que hizo la diputada Ocaña y más mi pedido de acceso a la información pública, dentro de 10 días me tienen que entregar toda la información que tiene que ver con los 9 contratos que supuestamente están vinculados con Barros y con Batakis en distintas figuras de parientes y de amigos y de relaciones que
que son del fuero íntimo trasladadas a el Banco de la Nación, y en donde yo creo que lo que me van a decir es que como está judicializado no me van a poder entregar la información. Así que vamos a ir a la justicia, lo voy a llevar hasta la corte si es necesario, porque el dinero que administra Batakis y Barros es de todos nosotros. Esos contratos ya de todos modos están en manos de la justicia, porque cuando el fiscal Marijuán imputó a Batakis la semana pasada, el juez Rafecas inmediatamente libró órdenes para que el Banco Nación entregue toda la documentación. Es pública. Claro, esto, exacto. digo, para los que nos están escuchando, que te digan, no, ahora no te la puedo entregar porque está en manos de la justicia, no tiene nada que ver. Esa información es pública. Ya debería ser pública. Me la tienen que entregar. Y la había solicitado antes. Ya, debería estar. Además, no importa cuando la solicites, porque el punto es que los contratos, debido a la ley de acceso a la información pública, tendrían que estar colgados de la web, tendrían que ser de conocimiento público, y si estamos ocultando, por ejemplo, acá yo tengo la lista, la pareja del hijo, el hijo de Barros, la pareja de María Barros, la nuera de María Barros, el amigo del novio de Barros, el ahijado de Barros, la esposa del ahijado de Barros. Digo, ¿por qué Massa le estos pide? son los datos que yo quiero saber, que me digan si es cierto que tienen un vínculo y que efectivamente es esta gente o es otra gente. ¿Por qué Massa pide la renuncia de Barros y no de Batakis? Bueno, eso hay que preguntarle a Massa. A mí me parece que ¿Batakis no es responsable de esto? Batakis es la primera responsable, porque además es la que pone el gancho y la que acepta esto en connivencia con Barros. Entonces hay que preguntarle a Massa por qué hace. Una gerenta debe consultar con la presidenta para incorporar personal. Mirá, si está la amiga de Batakis, si está el hijo, el padre del hijo de Batakis, seguro que fue consultado. Además, yo le estoy preguntando a las dos. Y Ocaña denuncia a las dos. Y seguramente otro tipo de denuncias que hay tienen que responder conjuntamente, porque acá lo que vemos es una malversación de fondos públicos en connivencia entre la presidenta del banco con la gerenta general. Que hay otro dato. ¿Cuánto ganaba Barros? Primero, espero que la despidan sin causa, ¿no? Sin indemnización. Eso hay que vigilarlo. ¿Por qué? Porque ganaba 9 millones de pesos. Yo averigüé más o menos... Estaba por empezar a ganar eso. Bueno, no sé en qué temporalidad. Cuando yo hice el pedido de acceso y pregunté cuánto ganaba, yo ya tenía la información de que ella habían mejorado sus condiciones salariales con algún tipo de bonos que hace Batakis salteándose todo un procedimiento que tiene el propio banco. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasa esto y por qué hacen esto acá? Hay una clara malversación de fondos, eso es lo que tiene que investigar la justicia. Y también esto es lo que tenemos que saber todos los argentinos. ¿Cuál es el problema? Si no es real el vínculo que tiene, le vamos a pedir disculpas y le vamos a pedir que cuelguen todos los contratos de ahora en más. Desde el Banco Nación. Pero espérate un poquito, espérese. ¿Está prohibido? Ya sé lo que todos pensamos. Lo que digo es, ojo, ¿hay alguna reglamentación que impida nombrar? Porque hay muchos organismos públicos donde también por alguna condición sindical hay prioridad para parientes, ¿eh? Sí, y esas son resoluciones internas que tienen algunas instituciones que ya son arcaicas, son Yo estoy de acuerdo con vos, otra lo época. que digo es que desde Hoy el vos punto tenés de una vista- ley de ética pública en donde te dicen que esto se llama nepotismo y que en realidad habla de ciertas irregularidades que, por ejemplo, en el gobierno de Macri hubo un decreto que en cuanto ingresó Alberto Fernández lo derogó. ¿Se acuerdan? En el 2018 que había un montón de familiares, esposas, que tenían algunas carreras, por ejemplo, como la esposa de Frigerio, que ya venía haciendo su carrera, pero como su marido era ministro, tuvieron que elegir, renuncia a ella, renuncia al otro. Hay diferentes maneras de tratar el tema del empleo público y los familiares. Lo que nosotros necesitamos... Yo tengo un proyecto de eso, hay muchos diputados que trabajan sobre cuáles son las líneas y en términos de la toma de decisiones. Acá está el problema. Si esta gente que vos contratás depende de vos y está en lugares claves que afectan la transparencia, bueno, ahí no tenés que contratarlo. Tiene que ver con
las pirámides organizacionales de las estructuras. Siempre el argumento tramposo fue: necesitas gente de confianza. Cuando estás en esos lugares de tanta presión y manejando tanto dinero, pero no son los gente cargos, que no te traicione. Y le dan un vestido épico a lo que en realidad es un acomodo. Sí, pero debería haber un concurso para entrar a trabajar. Pero puede haber, ponele que hay un cargo de confianza, ponele que sea así. Es un asesor que entra y se va con vos en la gestión. Hay esos casos. Por ejemplo, el presidente de la Nación o ministros. Yo creo que puede haber. Está aceptado. Lo que no son estos contratos que nosotros estamos pidiendo. Acá hay gerente departamental de la gestión comercial de redes sucursales, manejan presupuesto, manejan el patrimonio público. ¿De quién depende el control? De la gerenta general. Y pasan a planta. Además. Y después pasan a planta. ¿Me lo vas a dejar ahí en las capas geológicas del Estado? Sí, es para siempre. Como dice, claro, para siempre. Pero acá lo importante es, si dependen de Barros, alguien que maneja dinero, ¿quién controla? ¿Quién lo controla? ¿Barros, que es el amigo, el pariente, el tío, el primo, el hijo? No hay control cruzado, claro. Exacto. Entonces, de eso se trata este cruzamiento de si vos podés contratar parientes, amigos o gente de confianza y en qué tipo de lugares. ¿Para manejar fondos públicos? Bueno, entonces no es una persona de confianza. ¿Te va a asesorar? Bueno, quizás ese cargo, que es un cargo de otras características, podría ser en esto que vos decís, los cargos de confianza. Karina Banfi, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa, por favor. Alejandro Katterberg va a charlar con nosotros hoy. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Gracias. Una mirada sobre el debate. ¿Qué te pareció? A ver, lo más importante es que nadie hizo ningún error grande y nadie tuvo ningún acierto importante. O sea que no creo que cambie mucho los votos. Los debates, a veces lo más importante es ver si cambian la dinámica electoral de alguno de los candidatos. Y quién ganó un debate se mide por quién sumó o perdió menos votos en ese debate. No creo que lo de ayer haya cambiado nada significativo. Parece que todos jugaron a seguro. Algunos perdieron oportunidades y los que vienen adelante juegan al empate. Mira, tenemos acá a los protagonistas. Te pido 3/4 de párrafo de cada uno. Miriam Bregman. A ver, locuaz, pero Miriam Bregman y la izquierda en la Argentina están haciendo un papelón electoral. Es increíble que en este contexto social, con la bronca, el enojo, la desilusión, la izquierda argentina y con la caída del kirchnerismo, ¿no? El desguace del kirchnerismo, la izquierda no pueda captar algo de ese voto. La izquierda en las PASO le fue peor que en las últimas elecciones electorales. Así que puede hacer muchos chistes, puede hacer comentarios, puede seguir con su discurso antifondo, pero la verdad que lo que está pasando con el FIT es que está retrocediendo electoralmente en un contexto donde el kirchnerismo está perdiendo mucho caudal de voto y paradójicamente se está yendo más votos del peronismo o incluso el kirchnerismo potencialmente a Milei que a la propia izquierda. Sergio Massa. A ver, Sergio Massa estuvo correcto. Yo te diría, si viene alguien de afuera que no conoce nada de la política argentina y ve ese debate y no sabe quién es quién, el más presidenciable de todo en los conceptos presidenciable por ahí más antiguo fue Sergio Massa. Lo más paradójico fue que era el que más tenía para perder, junto con Milei, porque es el que viene ganando, Milei, pero Massa era el que en una situación de mayor fragilidad se presentaba por el desastre que es la situación económica y porque le había explotado una bomba política 24 horas antes del debate, como es el caso de Insaurralde, ¿no? Y a pesar del contexto económico en el que estamos, que uno de los ejes temáticos de este debate era la economía, y a pesar de que estábamos a menos de 24 horas de la bomba de Insaurralde, ninguno de esos dos temas, el de Insaurralde casi ni estuvo presente o muy marginalmente en el debate, y sobre el tema económico no se mostró a la defensiva de la magnitud o de la forma que potencialmente pudo haber estado. O sea que creo que estuvo correcto, estuvo acertado en las preguntas que hizo y creo que, no sé si ganó algún voto, pero posiblemente tampoco los haya perdido. El hecho de que proyectara un país para el 11 de diciembre, si está a cargo, que no pudo generar hasta el 10 de diciembre cuando también está a cargo, ¿tiene algún efecto?
Porque es cierto lo que vos mencionás, a nivel estampa, cómo se plantó y habló, digamos, un profesional. Ahora, que hablemos del contenido. ¿Impacta más, menos? Yo tiendo a creer que pueda decirte, vamos a armar un país. Bueno, ármelo ahora. Bueno, yo tiendo a creer que los temas de contenido cada vez impactan menos en el electorado, a menos que el contenido tenga una capacidad de transformación, o sea, muy diferente a lo que viene acostumbrado la gente. En términos políticos del discurso, me parece que lo novedoso fue de Massa, que reiteradamente dijo voy a hacer un gobierno de unidad nacional. Y hizo esa convocatoria. Y que tuvo la capacidad, e incluso el error de los otros candidatos, de no tener que hablar mucho ni mencionar a la palabra, al nombre Cristina Kirchner, al nombre Alberto Fernández, al nombre Máximo Kirchner o al nombre Axel Kicillof. Entonces, parecía como que estaba abstraído de la realidad. Nadie está obligado a autoincriminarse. No. Si nadie lo metió en Insaurralde, si nadie lo metió en Cristina... ¿Por qué no lo iba a es culpa hacer él de mismo? Bien, Patricia Bullrich. A ver, creo que Patricia Bullrich, que según todos los estudios pareciera estar corriendo atrás y pareciera hoy estar peleando por entrar al balotaje, más allá de todas las inconsistencias o mayores márgenes de error que tienen las encuestas hoy con respecto a hace 10 o 20 años atrás, pero pareciera hoy que el consenso es que Patricia Bullrich viene corriendo atrás de esa carrera, tenía una oportunidad para apretar un poco más el acelerador. El tema económico se sabe que es un tema que maneja con menor fluidez que los otros temas políticos, seguridad, narcotráfico, orden, incluso educación, donde estuvo muy bien. Y en el tema económico se mostró la defensiva. Básicamente hizo algo que no suele ser muy común en estos debates, que es nombró 2 veces a su ministro de Economía, como diciendo, está Melconian para estos temas. Hoy dijo que estaba engripada. Se lo dijo a Nelson Castro en Rivadavia. Dijo que estaba engripada, que eso incluso le generó que no escuchaba bien algunos de los intercambios. Me parece que claramente no fue la ganadora del debate, no aprovechó una oportunidad de las pocas que puede haber en el resto de la campaña para cambiar fuertemente la dinámica. Insisto, me parece que el debate de ayer, cuando todos jugaban a seguros, nadie se equivocó demasiado, nadie acertó demasiado. Me parece que no ganó ni perdió demasiados votos. Aceleramos, hacemos el ex gobernador de Córdoba. Me parece que tiene un concepto de la política, no sé, Angelos y Rodríguez Sá hacían campaña diciendo cómo está mi provincia y voten el modelo de mi provincia. Bien. Javier Milei. Jugó a seguro. Me parece que quiso minimizar riesgos, lo que implica un riesgo, que es desdibujarse. O sea, Milei está donde está porque es distinto. Al asemejarse a todo lo demás, si durante mucho tiempo se asemeja a lo demás, pasa a desdibujar su personaje, su mensaje, su discurso. Pero me parece que optó por ir a seguro y en ese ir a seguro se mantuvo y no cometió ningún gran error, nada. Vamos a hacer un juego. El primero es gratis, el segundo, si les gusta, te pagan. Vamos a los 3 principales, vos les vas a dar para la semana que viene, sos una especie de director técnico externo y vos le decís lo que tienen que hacer, pero en media frase. ¿Qué tiene que hacer? Ahora, suponete que sos de Sergio Massa, que después sos de Patricia y sos de Milei. Yo sé que te encantan esto y por eso te mortifico. Sí, gracias. Dale, Sergio Massa, paralo en la cancha. Y a ver, la estrategia de supervivencia de Sergio Massa creo que hasta ahora viene exitoso. El enorme problema, digo, que tiene ahora, yo te diría es, y puede terminar siendo paradójico, que lo que termine de golpear este gobierno no sea la economía, sino sea la política y el escándalo de Insaurralde. Y eso es un cisne negro que no tenemos en claro el impacto, la medición. El debate tuvo 45 puntos de rating, es muchísimo, es un partido de fútbol de la selección. No se habló de Insaurralde ahí. No se habló de Insaurralde ahí. Casi. Pero el tema Insaurralde está en la agenda y está en la agenda de conversación de la gente. Massa tiene que seguir forzando el antagonismo con Milei, tiene que su futuro político está entrar en el balotaje. Massa puede ganar perdiendo esta elección si es que entra al balotaje. Si Massa queda fuera del balotaje, la dinámica del final de gobierno y cómo se rearma políticamente hacia adelante es muy complejo. Bien, Patricia Bullrich, directamente no el análisis, es ¿qué tiene que hacer? Patricia Bullrich... Indicaciones. No, creo que Patricia Bullrich tiene que mostrarse en lo que ella fue y fue en su carrera política en los últimos 20 años. Y
Y en ese sentido, su campaña electoral en las últimas semanas pasó del humanismo que empezó acá, de Kovadlov, a la cárcel de Bukele, ¿no? Entonces hay todavía, me parece que dentro de la campaña, algunas piezas que hay que ajustar o desaprovechar las preguntas que se pueden preparar de antes que ocurrieron en el debate. Básicamente yo creo que Patricia Bullrich tiene que mostrar y ir a buscar votos en Milei, que le ha sacado un porcentaje de votos de clase media para arriba. ¿Cómo los va a buscar? ¿Tiene que ir más fuerte contra Milei? ¿Tiene que ir de costado en diagonal? A ver, yo creo que, primero que este juego es complejo, digamos, y difícil, y no estoy yo en ninguno de esos comités de campaña. Está claro, pero estamos jugando. Creo que a Juntos por el Cambio, que pasó de su mejor elección histórica sacando 43% de los votos hace 20 meses, a 28, 29% de los votos hace un mes, gran parte de esos 14 puntos electorales que perdió Juntos por el Cambio están en dos lugares. Uno está en Milei y otro está en la gente que no fue a votar. Entonces tiene que tener un discurso claro y explicar por qué la Argentina es inviable desde el concepto de ella por el kirchnerismo y por qué la Argentina es inviable bajo Milei. Y tiene que mostrar aseguranza, pero no tan racionalmente, porque en cierto sentido lo están diciendo, quiere combinar... Yo tengo gobernadores, yo tengo bancas de diputados, de senadores. No hay que decirlo. ¿Qué tiene que decir emocionalmente? Hay que mostrarlo, y yo creo que lo que tiene que hacer ahí es, frente a casos como lo de Milei, no hay que agrandar el monstruo. Hay que humanizar ese monstruo, o hay que desnudar ese monstruo. Dame un ejemplo. Trump, Bolsonaro, Milei, esos personajes, no va con 400 economistas contra uno, no va diciendo no puede dolarizar, no puede cerrar el Banco Central. En el extremo, es un nazi. Esas cosas agrandan. Milei se desdibuja cuando su mito se empieza a desaparecer. ¿Cómo forzás eso? Bueno, eso es en parte rutinizándolo, en parte su gestión en el gobierno, en parte es lo que ella dice, mostrándolo, negociando políticamente con sindicalistas, con políticos, con empresarios. En parte no es contribuyendo a crear un monstruo, sino es mostrando intentando mostrar un candidato que no tenga conocimiento en el manejo del Estado, que no, cuando dicen no conoce la Argentina, no recorrió la Argentina. El punto más débil que tuvo Trump en su campaña electoral no fue cuando el establishment demócrata o Hillary o los poderosos lo criticaban. El punto más flojo de Trump, o donde más tembló Trump, fue cuando un inmigrante o un hijo de inmigrante le mostró una constitución y le dijo, usted, desde la debilidad, desde un inmigrante, diciéndole, usted no conoce la Constitución americana. Eso fue donde... Entonces, desde ese lado me parece que es, no desde hablándole o desafiándole desde la economía, donde no puedes entrar al Banco Central, mostrando, intentando mostrar. Igual es muy difícil, porque Milei está surfeando lo que hablamos acá muchas veces, la ola de bronca y satisfacción, de enojo de la clase política, que la gente tiene con la clase política, en semanas donde los escándalos de la clase política se acumulan. Y ahora sos el técnico de Milei. Yo creo que el mejor escenario para Milei, y parte de lo que están haciendo, y ayer se vio un poco en el debate, es este antagonismo con Massa, que electoralmente es mucho más competitivo en una segunda vuelta Milei contra Massa que Milei contra Patricia Bullrich. Patricia Bullrich tiene de vuelta la dificultad que tenía Larreta. Larreta tenía dificultad para ganar la interna. Si ganaba la interna estaba en muchas mejores condiciones para ampliar su voto. Bueno, Patricia Bullrich hoy tiene dificultades para entrar al balotaje. Si llega a entrar al balotaje es mucho más competitiva en un hipotético escenario contra Massa que Milei contra Massa, y es mucho más competitiva contra Milei que Massa contra Milei. Vamos en cámara lenta sobre esas llaves del Mundial. ¿Cómo le iría a Patricia Bullrich contra Massa o contra Milei? Bueno, de vuelta, por los números y por la estructura del voto demográfico y por la estructura de cómo está la dinámica de campaña, contra Sergio Massa tendría una alta chance de ganar. Contra Milei sería para mí, creo, un balotaje competitivo abierto. En cambio, Milei contra Sergio Massa tendría más chance de ganarlo que contra Patricia Bullrich. Y por eso ese juego de Milei, de ganarle a Massa, claramente. La gran parte del voto de Juntos por el Cambio iría hacia Milei, no iría hacia Massa. Eso está bastante evidente por rechazo al kirchnerismo, por estructura sociodemográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo insisto, hay una Argentina que empieza el día después del 23 de octubre. Y dependiendo de las combinaciones de resultados, vamos a dinámicas distintas. Desde lo económico y desde lo político electoral.
si por algún motivo Sergio Massa no entra al balotaje, los 2 meses finales del gobierno en términos políticos y económicos son muy difíciles. Por otro lado, si el balotaje termina siendo Massa-Milei, ahí cambia una dinámica pensando hacia futuro, porque el día después que eso ocurre, Juntos por el Cambio se empieza a quebrar. Porque si Juntos por el Cambio queda fuera del balotaje, ya primero hay hasta declaraciones públicas de muchos integrantes de Juntos por el Cambio diciendo la supervivencia de Juntos por el Cambio en un escenario que no llegamos al poder es difícil. Pero aparte lo que empieza a pasar es que empieza a haber dirigentes que el día siguiente dicen no, Massa no puede ser el presidente, hay que apoyar a Milei. Y va a haber un montón de otros dirigentes de Juntos por el Cambio diciendo no podemos nunca apoyar a Milei. Gran parte de todo el radicalismo, al cual Milei desprecia, y el radicalismo gran parte desprecia a Milei. Entonces eso empieza a generar un quiebre, pero a su vez también le empieza a generar a Milei una estructura de coalición política que le puede habilitar, ¿cómo decirlo?, minimizar muchas incertidumbres que hay sobre su capacidad de gobernabilidad si llega a la presidencia. ¿Ves una curva de aprendizaje de la capacidad organizativa de Milei por si accede al poder? Yo hasta ahora creo que Milei mostró poca experiencia política. Yo dije una frase que es, Milei no tiene que demostrar cuánto sabe de economía, Milei tiene que demostrar cuánto sabe de política. Lo que viene, Diego, en Argentina es política. Acá ninguno de estos 5 candidatos, por más que gane por un montón de votos, el día después de las elecciones o el día después que asuma, tiene el poder suficiente para imponer por sí solo una agenda, imponerle al resto de la clase política y al resto de los actores de poder y a la sociedad argentina su agenda. Vamos a un mapa de gobernadores totalmente fraccionado, con un peronismo que sufre muchas derrotas, con un montón de gobernadores nuevos. Nunca hubo desde el 83 hasta ahora tanta alternancia en partidos en las provincias como hay en esta elección. Vamos a una Cámara de Diputados donde, si Juntos por el Cambio la gana, tiene muchas más posibilidades de conseguir una mayoría que si la gana Milei, porque si gana Milei, en el mejor de los casos va a tener 50 diputados y no va a tener los 120 diputados o 110 diputados más cercanos a 110 que tenga Juntos por el Cambio. Vamos a un Senado donde las distintas caras del peronismo, como lo vimos la semana pasada, va a seguir controlando el Senado cuando se pongan de acuerdo entre ellos. Porque entre los senadores del kirchnerismo, los senadores del peronismo y los senadores de las fuerzas provinciales, muchas veces más cercanas al peronismo, van a tener más de 37 senadores. Vamos a un país donde la Corte Suprema está y ninguno de los 4 miembros de la Corte Suprema cumple el año que viene 75 años. Y donde es muy difícil a la clase política modificar el número de la Corte Suprema o nombrar a un miembro de la Corte Suprema, donde necesita 2/3 del Senado. Y esa Corte Suprema se mostró con un nivel de autonomía e independencia con el poder político en los últimos años muy fuerte. Con todos, desde a Mauricio Macri, que cuando llegó le dejó una cajita con 1,5 puntos del PBI de regalo en el escritorio, con las disputas que está haciendo con el kirchnerismo, o hace poco frenando a 2 peronismos provinciales en San Juan y en Tucumán de candidaturas. Entonces, con una Corte Suprema independiente, autónoma, que viene dando peleas hace años, con un mapa de gobernadores totalmente fragmentado, dividido, que si en caso de ganar Milei no tendrá ninguno, tendrá píparo si es que Milei viene una ola de Milei y termina ganando, incluso por el efecto Insaurralde, en la provincia de Buenos Aires, si ganara Milei. O incluso si gana Patricia Bullrich y gana Grindetti. Con un Congreso que se necesita sí o sí mayorías. Con el resto de los factores de poder de la Argentina que van a seguir estando, los sindicalistas, los empresarios, los movimientos sociales, con el periodismo que a partir, ya viene, pero a partir de ahora va a incrementarse aún más la necesidad de la gente y los ratings de los canales. No hubo en ninguna otra época en Estados Unidos que con Trump rating como tuvieron los canales de televisión, ni suscripciones a los diarios como el New York Times, The Washington Post, etcétera, etcétera. Con lo denso que está. El presidente que llega no llega como Kirchner, que llegó con la crisis atrás. El presidente que llega o como de la Rúa o como Menem. O con la crisis en el medio o con la crisis adelante. Entonces, todo eso lo que va a hacer es que lo que venga es política, negociación, consenso. Nadie va a venir y golpear la mesa y dice vamos a hacer esto y se va a hacer. Estimado Alejandro Katterberg, muchas gracias por tu optimismo. Vamos a hacer una tanda, por favor. Un saludo. Fueron las pibas
vivas las protagonistas de la marea verde. Fueron mujeres las que estuvieron al frente de la lucha por la salud y las que más pelean por tierra y vivienda. Las verdaderas leonas somos nosotras, las que enfrentamos todos los días las peores consecuencias del machismo y la precariedad. Contra el ajuste del gobierno y el avance de la derecha, ni cómplices ni sometidas. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136. Tenemos empresas, emprendedores. Tenemos el país más talentoso del mundo. Y alguien que los va a ayudar a exportar, a sacarles el pie de la cabeza. Es verdad, también tenemos chorros y narcos, pero tenemos al que hace tiempo les declaró la guerra. Y cuando era intendente, fue a los primeros que fue a buscar. Porque no solo tenemos con quién, tenemos con qué. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134. Precisamos volver a ser un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Muy bien. ¿Rolo Barbano está entre nosotros o todavía está en la Bombonera? No, acá estoy, no. Fui el jueves a la Bombonera, ayer por suerte no. Pensamos que estabas ahí todavía. No, el domingo por suerte no. En casita, llorando en la intimidad del lugar. Muy bien. Dicho esto, es el momento de la corbata de Pablo de León y los clics políticos. Vamos. Muy bien, señor director. Venga, haga un plano de esta corbata ganadora. Bueno, ganador ayer en el debate, recién lo analizaban Diego Seigman y Alejandro Cater, pero vamos a ir a los momentos por ahí más simpáticos, entre comillas, del debate. Escogimos 3 al azar. Señor director, adelante. ¿Se acuerdan los más mayorcitos de esta cortina del gato silvestre? Sí, No, la verdad que no. Por eso, los más mayorcitos, ustedes son, las chicas son las jóvenes acá de la mesa. Bueno, Javier Milei, Miriam Bregman y un lindo gatito. Le tiró Bregman en un momento que estuvo bastante bien. Veámoslo. A ver. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milei es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Y estuvo bien. Igual a mí... Después contestó Milei. Sí, bueno, pero... que está cuestionando una licitación donde está una empresa de Urnequian. Sí, a mi propio jefe. Fue dijo. picante en la respuesta, porque no hubo mucho de respuesta directa en el debate a lo que se estaba diciendo. Es como que estaba todo muy libretado. Bueno, en esa Milei hizo una contestación y una de las pocas frases que quedó fue lo de gatito mimoso, pero la verdad no hubo grandes hits. No hubo hits. Bueno, acá estamos destacando algunos. Faltó guión. No, bueno, pero esta frase estuvo bien. Bueno, esta sí, pero lo que quiero decir perdón, es que... ¿en qué te han convertido, Daniel, que nos acordamos hasta el día de hoy? Le faltó más esfuerzo. Queda un debate. Digo las frases que van a quedar. Pero, bueno, pero yo estoy diciendo falta gatito mimoso. Pero los equipos que van a presentar la factura van a tener que todos laburar un poco más, porque no hay, salvo al 2, 3 frases, no hay frases memorables. Pero el tema es cuáles tienen que salir a ganar el partido y cuáles no. Digo, Bregman juega por la libre porque sabe que no va a ganar. Para ganar empatando tenés que tener 3 frases. Igual a mí me parece... Para cualquier show tenés que tener 3 frases. Sí. De arranque, en el medio y para salir. Digo que también el formato no permitía, yo te hago una pregunta terrible y vos me decís, sí, me podías mentir lo que quisieras y no había cómo responderte. Esto no significa que no tendrían que haber tenido 3 frases preparadas. Bien. Igual me parece que es interesante lo de Miriam Bregman porque... ¿Estás enamorado? No estoy enamorado. Creo que estuvo muy bien, de ninguna manera, no estoy enamorado. Creo que estuvo muy bien en esto porque en lugar de la cosa... Y sí, lo sedujo a la izquierda de golpe, Pablo León.
¿Es un amor adolescente esto, León? ¿Una Creo primavera? que en lugar de hacer una cosa súper ideologizada, hizo algo que rebotó mucho en las redes y de hecho Sí, nosotros rebotó. estamos haciendo. Y yo quería decir que Milei con los Quiero sacarte de anteojos... quicio como quisieron hacer con Milei. Como dale. Milei no se sacaba los anteojos y es un tema, ¿no? También de Sí, estar eso todo el se tiempo. quitaron. Porque Era el profesor claramente, Milei, ¿no? claramente todos leían, Patricia Burr leía un montón, todos leían. Bueno, segundo clic político, señor director, vamos. Vamos. Fue con cariño, Pablo, te estoy provocando. Bueno, el Papa, protagonista también del debate, que hizo que Milei se pusiera nervioso porque Massa le hablaba fuera de micrófono y lo que estaban hablando fuera de micrófono no se escuchaba porque estaba bien cerrado. Bueno, repasemos este momento, señor director. Sí. Javier, más que una pregunta, te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. Bueno, mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Y parece que estás poco informado. Porque sabés que yo había pedido perdón por eso. Y lo volvería a hacer, porque no tengo problema. Porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello. Déjame hablar, que tengo el sonido y el tiempo corriendo. Sé respetuoso. Otra cosa, además, una de las cosas que dije, que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica. Por lo tanto, dale, deja de chicanear y dedícate a bajar la inflación y terminar el gobierno de manera decorosa, dale. Bueno, igual es discutible, el más importante de la historia argentino para mí es Lionel Messi, no el Papa, pero no importa. Es importante porque después se puso nervioso, porque Massa le hablaba por abajo y Milei empezó a renegar. Bueno, tranquilo, claramente... Pero el remate de Milei estuvo bien, Pablo. Sí, Le dijo, dedicate a terminar el gobierno. Sí, y a pero pará. bajar la A lo inflación. último la sacó, a lo último. Pero pará, no es cierto que esas declaraciones eran solo de cuando no era candidato. No. Las hizo hace A Tucker Carlson le dijo exactamente eso, el reportaje semana hace y pocos media. días. Y el diputado nacional. Tampoco es cierto que le haya pedido disculpas. Es No pidió cierto. disculpas. Porque desde la curia en Buenos Aires dijeron, eso no pasó. No, y no pasó. Y no pasó. No pasó. Bueno, para ir a decir en privado. Claro. Y otra de No las pasó. cosas que no le tiraron fue el tema de este experto en educación que el otro día habló de la Gestapo, que si Exacto. hubiera estado en manos argentinas hubiera sido menos eficiente, por eso tampoco pidió disculpas. Y otra cosa, no es Massa justamente el que puede hablar de una buena relación con el Papa, ¿no? Y Pero tampoco es Massa tuvo- quien puede decir a la Pero gente que hubo tenga que hábil pedir disculpas. en lo que dijo pero respecto al... estuvo vivo. En el momento de usar las preguntas, la verdad es que algunos las desaprovecharon. Sí. Y Massa se anotó un poroto con todo lo que estamos diciendo. Siempre tuvo mala relación con el Papa nunca lo quiso, pero lo incomodó a Milei por acertarle a una pregunta, ¿Lo básicamente. incomodó o le ayudó a que Milei No, lo lavara incomodó. su imagen con ¿Qué respecto pasa al que Papa? tienen todos los dos? Chicos, pónganse... Tomen agua y dejen Ella tiene campera, yo no tengo Tomen campera. agua y dejen- Hay un déjenos desequilibrio hacer entre la programa. campera y la Cierren ese falda. pabellón. Vamos, dale. Están hablando bien de Massa y se clic. ponen mal. Vamos, Agarramos Tercer el clic reloj. político, señor director. Vamos. Vamos. Salón Que si tosedor. no siguen Vagón tosiendo, vamos. tosedor, vamos. Uy. No. La música del padrino. Si algo que estamos musicalizando con Tadeo Culel a lo loco. Bueno, Patricia Bullrich, Javier Milei y en el medio veíamos recién a Luis Barrionuevo, que también apareció en el debate. Señor director. Dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre. Y te alaste a Barrio Nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Con Barrio Nuevo vas a cambiar la Argentina? ¿Sabés qué, Bullrich? Barrio Nuevo es casta. Y vos sos más casta que Barrio Nuevo. ¿Y sabés qué? Vos hacés mucha pompa de que cambiaste, ¿no? Porque ¿acaso seguís siendo montonera, tirabombas? Bueno, Barrio Nuevo es casta. Ahí hubo un reconocimiento, creo que ahí también, como la otra pregunta, se desacomodó un poco, porque reconoce Barrio Nuevo es casta algo que no podría ser. Bueno, está claro que Ahí es medio Milei, indefendible, ¿no? Yo creo recordar, viste que te tiran la pregunta y el cerebro empieza a trabajar rápido y va sacando cosas hasta que encontrás la idea, ¿no? Ahí se empieza a defender Milei y después encuentra un argumento que es que para las reformas,
para la modificación de cierto régimen laboral que hay que hacer, va a hacer falta No lo había sentarse usado para con- justificar lo Bueno, yo injustificable, no estoy defendiendo a Milei, te estoy contando lo que No, dijo pero digo, Milei yo lo porque había el usado corte este no lo argumento de, toma. bueno, quiero cambiar las cosas y por eso estoy con la casta. Pero con además no Barrio fue a Nuevo. hablar de reforma laboral, fue a hacerse fiscalizar, por supuesto. Totalmente, aquí Dale. defiendan No, el pero, voto. pero con lo cual es totalmente contradictorio. O estás contra la casta o estás Sí. con la casta. Punto. Si no, elimina ese discurso. No, Si si no no, hay ese discurso. vamos a Total. inaugurar acá en los Clics Políticos la categoría de sommelier de castas. Bueno, domingo que viene, próximo debate acá en TN desde la 18, nosotros de la 19:30, hasta que las velas no ardan. ¿Qué te estás despidiendo del programa? No, de ninguna manera. Me parece Estoy cumpliendo con el un pedido falso de las cierre. directivos Después del van a canal. venir Sí, señor. clics de ese debate. Señores, muy breve tanda, muy breve pausa y venimos, vamos. Economía. ¿Qué se habló de economía en el debate presidencial? Está con nosotros Damián Dipache. ¿Qué es lo importante ahí? Bienvenido. Bueno, yo traje 3 ejes que me parecen importantes, todos sobre lo mismo que tiene que ver. ¿Y esto con qué se come el bolsillo de la gente? Estamos hablando de Banco Central, inflación y dolarización. Entonces, cada uno tomó su postura respecto de este eje. En el caso de Patricia Bullrich, mencionó 3 islas donde no tienen Banco Central. Me costó hasta Espera, decirlas. repetí los 3 ejes importantes. Banco Central, inflación y dolarización. Correcto. Mencionó 3 islas donde no tienen Banco Central, Kiribati, Tuvalu y Micronesia, creo que son las más difíciles que mencionó, pero hay 6 más que no tienen. Andorra, Islas Marshall, Isla de Man, Mónaco, Nauru, Palaos y Panamá, que además está dolarizado desde el año 1903 con el Balboa, ¿no? Y la realidad ¿qué plantea? Bueno, una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e independencia del Banco Central respecto de la política. Es bien claro el planteo de Patricia Bullrich. Milei respondió a eso. ¿Y qué dijo Milei? Cierra el Banco Central, no importa cuántos países lo hacen, manifestó eso, no importa cuántos países los hacen, sino que la emisión es una estafa, un robo. Cuando uno lo escucha a Milei, después ahora vamos a ver si lo puede hacer efectivamente o no, parece que da la sensación de que no le quiere dar la chance al próximo que venga de que existe un Banco Central. Quiero que tiene como una misión de que efectivamente no se encuentre la política con la posibilidad de volver a emitir y generar esta inflación que estamos viviendo con el actual gobierno. Creo que tiene esa misión fija en su cabeza. Perdóname, voy a ser curioso. Si no existiera el Banco Central, ¿no pueden las provincias emitir, como emitieron en 2001, patacones, sus propias monedas o pseudomonedas? Sí, pueden emitirlo. Incluso ahora está la posibilidad de también hacer criptoemisiones. También podrían hacerlo. En algunos la países. potestad de emisión y de pagar empleo público. Pero no es y convertible. No es convertible. Hay operaciones que no se podrían hacer, porque si a vos te van un patacón, no lo podés cambiar por $1 para hacer una operación comercial. La verdad que es como para una transición habrá servido. No, yo no digo que sirva, no estoy se puede vivir. diciendo eso. Lo que digo es a nivel inflacionario. Sí. A nivel, si vos querés, les voy a impedir que gasten. ¿En qué escenario? No voy a emitir. Bueno, está muy buena la pregunta. ¿En qué escenario podríamos ver eso? Bueno, un Milei que le dice, te corto todas las transferencias discrecionales. No vas a tener un peso más del Estado, por lo menos por parte de las arcas nacionales hacia las provincias. Y bueno, las provincias podrían tener la potestad de emitir su propia moneda para tratar de sustituir ese ingreso de recursos que hoy existen. Igual no se Existen puede porque- en forma discrecional, ¿no? No se puede porque la coparticipación es constitucional y para derogarla tienen que estar de acuerdo todas las provincias. También, efectivamente. Es irreal. Y con respecto al Banco Central, bueno, el artículo 75 de la Constitución Nacional, en el inciso 6, dice establecer y reglamentar un Banco Central con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales. Claro, la realidad es que, ¿qué te dice Milei ante esto? Te dice, bueno, si no sale por el Congreso, que no tendría mayoría, recién estaba escuchando a Alejandro, bueno, lo hago a referéndum. Y que decía la población A mí, de todas efectivamente. formas, lo puede dejar y que sea cartón pintado, digo, si tiene esa traba. Sí, pero me parece que la constitucional. misión de Javier Milei y Libertad Avanza no es dejar el Banco Central. Bueno, Creo pero- que tiene ese posición. No se lo que digo quiero. es que tenerlo inactivo es lo mismo que no tenerlo. No, porque lo deja vivo. Sí, lo podés basar. El referéndum, pero el referéndum no es obligatorio. O sea, una vez que el referéndum dice determinada cosa, el Congreso puede decir no y listo. O sea, el referéndum no hace que eso ocurra. Bueno, pero también tenés la legitimidad de si ganas un referéndum, es difícil que el Congreso también se puede oponer. Pero No, bueno. porque el Congreso fue elegido por toda la gente. Sí, también. Por toda la población. Bueno, Massa, ¿qué propone Massa para el Banco Central? A ver. Mantiene el peso argentino. Lo que propone es, no tiene ningún tipo de reforma y crea el peso digital, que vos decís, bueno,
¿Qué es? ¿Qué es ¿Qué el es la peso moneda digital? Bueno, puede ser en una cadena de blockchain, en criptografía, como puede ser el Bitcoin, pero en materia digital de peso, pero no soluciona ni el problema de la inflación, ni la emisión. Es más, puede emitir criptopesos a mansalva y seguir financiando el déficit fiscal. O sea, no soluciona nada. Es lo que dice, bueno, mejoraría las transacciones, mejoraría el blanqueo de dinero, de pesos por los argentinos, porque tendrían ese criptopeso. La verdad que no lo veo así. Porque efectivamente tenemos un alto nivel de informalidad por la presión tributaria que hay, y efectivamente con el fiat no veo que haya esa transferencia en la economía, ¿no? Me parece que es así. Me parece que primero, digamos, hagamos lo primero y después hacemos lo número 100, que es una criptomoneda argentina o una moneda digital. No digo que no se pueda hacer, pero desviar la atención de lo Incluso podés acelerar la inflación, porque si vos haces, por ejemplo, compras en Marketplace y compras más rápido, pues ya no tenés que ir al supermercado por pedido, la caída de la demanda de ese peso digital puede acelerar la variación de precio mucho más rápido de lo que está haciendo ahora, que tenés que ir al supermercado. O sea, puede generar un desastre inflacionario. Porque el tema es controlar la emisión. Claro. Por más que sea digital o sea fiat, físico, la realidad que el problema radica ahí. Es más, reitero, puede llegar a ser más inflacionario el peso digital si efectivamente lo sobreemitís, ¿no? Perdón, ¿qué es fiat que estás diciendo? Dinero físico, billete. Ese billete. Inflación. Yo pensé que era un auto. Bueno, dijo, fue contundente. Bullrich dijo, sin atajos, sin cuentitos, sin mentiras. Una frase. Programa de estabilización integral, un ordenamiento económico y fiscal marcó. La verdad que dejó mucho más en manos de Melconian que en ella propia el manejo de ordenamiento de la economía. Y ahí Javier Milei fue bastante más extenso. Bastante más extenso. Proponemos una reforma del Estado, baja drástica del gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Fue bastante contundente. Es cómo y cuándo todo eso. Bueno, pues todo eso por Congreso. Claro. Ese es otro tema que creo que en todo el debate no se planteó como de muchas cuestiones, ¿no? Efectivamente. De casi ninguna, Dami. Exactamente. Todo eso por Congreso, así que Sí, donde no va a tener, en el caso de que Javier Milei gane eventualmente la presidencia de la Nación, no va a tener mayoría. Y no sé si la juntaría con Cambiemos, eso lo sabe mucho más ustedes. No, hay que ver qué pasa. Ahora, me parece que, no me parece, sino es un hecho, que cuando en el debate es difícil desarrollar ideas, me parece que hay mayor claridad cuando Melconian dice cuál es el plan económico, que en el caso de La Libertad Avanza, cuando hay distintas voces que terminan diciendo cosas distintas. No queda claro en muchos casos cuál es el plan económico, y de hecho vos lo sabés mejor que yo, agentes del mercado, que hay una incertidumbre total porque no terminan de ver si es el candidato que va a ganar, habrá que verlo a eso, cuál es efectivamente la propuesta económica. Digo, más allá del debate, me parece que en el caso de Milei es el que más ruido y tiene a todos en un limbo por no tener el detalle real. Bueno, no, porque él plantea el detalle. Después hay que ver si tiene los consensos para implementarlo. Pero porque él lo plantea. Porque dice, bueno, no explica cómo la dolarización, por ejemplo. Emilio Campos sí lo explica a través de, siendo el presidente del Banco Central, explica cómo lo dolarizaría. Muchos te dicen que lo que plantea Emilio Campos tampoco es posible porque tiene que pasar por el Congreso. Claro. ¿Me entendés? O sea, siempre llegás al mismo ahora punto. No habla de dolarización, habla de canasta, de monedas, cambió el eje del discurso. Sí, porque esa primera etapa, pero yo creo que Villarruel volvió a insistir en que la bandera y el objetivo es dolarizar. Y bueno, entonces ¿cuál de las 5 formas es? ¿Cómo? ¿En qué plazo? Bien. Eso es lo que ellos no terminan de ya se le pide una precisión. Sí. Y es cierto que Juntos por el Cambio y sobre todo Sergio Massa dicen cosas y por ahí se le pide menos precisiones y van a reducir el gasto, te dicen y demás. Bueno, decime cómo lo harías sobre organismos públicos. Bueno, haceme un zoom, ¿cómo lo harías? Digo, por supuesto que es la propuesta más disruptiva y la más difícil de hacer, la de Milei. Bueno, justamente creo que por eso se le pide una precisión. A otros espacios se les pregunta menos. Bueno, también no, yo no estoy de acuerdo. La verdad que Massa es el que peor en el tema económico. Milei dijo, yo no hablé de dolarización. Fueron los de Juntos por el Cambio que dijeron que yo dije dolarización. Y después dijo, sí, yo sigo diciendo dolarización. Digamos, en esa contradicción que tiene él mismo, es muy difícil que el mercado sepa qué hacer. Pero aparte, el que peor la pasó, y con lógica, con el tema económico, es Massa, porque obviamente es inflación de 2 dígitos mensual, 120, 140 anual, está claro que es un desastre. Yo lo que digo es,
Milei ayer dijo, si me dan 20 años vamos a ser Alemania, si me dan 35 somos Estados Unidos. Siguen dilatando todas las definiciones económicas y claramente ahí no hay ninguna manera, ninguna explicación cierta de cómo se va a hacer para avanzar con una dolarización y con eliminar el Banco Central. A mí me preocupa algo que para la gente que nos está escuchando quizás es mucho más tangible. Que ninguno de los candidatos se dice qué va a pasar con la destrucción del peso en los próximos meses. Ninguno de los candidatos, porque, a ver, va a haber una destrucción del peso fenomenal y la realidad, que recién lo hablábamos, decir, bueno, ¿hasta cuánto va a llegar esa destrucción del peso? Porque inicialmente no va a haber una dolarización, ¿me entendés? Entonces, la gente quizás debería poder decirle en estos debates, los 3 candidatos, ¿qué va a pasar con el peso? Y la verdad que va a tener una destrucción importante el valor del peso. Está bien, pero se está hablando del fantasma de una hiper. Algunos economistas dicen que ya no vas a llegar a una hiper, pero que sí va a ser altísima la inflación. Ya, por supuesto, ese fantasma sobrevuela. No es que no se habla de la destrucción del peso. Todos los días se habla, con otras palabras, con otras frases, pero todo el mundo está hablando de que esto está terminado, el peso me refiero, y peor, ¿qué pasaría si Massa no entra al balotaje? Bueno. ¿Qué pasa? Sin ninguna duda, de octubre hasta aceleraría los tiempos seguramente. Pero vos peinás más canas que yo y con más tiempo. Perdón. Sí, además las tenés en más cantidad. Contame más. Pero año 91. A ver, si llego a saber esto, tenés razón, dale. Cuando fue la hiperinflación, 89, 90, 91, previa campaña, nadie hablaba de la convertibilidad y tampoco nadie estaba a favor de la convertibilidad cuando se habló inicialmente. Bueno, en esos escenarios, después muchos que decían no levantaron la mano también. Quiero decirlo en aquel momento. Muchos que dijeron que no, después terminaron levantando la mano. Me parece que sí, pero déjame este matiz. Sí. No había en la historia, como sí hay ahora, un antecedente de los efectos de lo bueno, de lo mediano y de lo malo del final de la convertibilidad. No había registros del desempleo final de todo el último tramo de ese 1 a 1 y de los efectos sociales que produjo. Todo lo bueno y toda la modernización del Estado y todas las cosas que realmente sucedieron fueron con una plataforma liberal montada sobre el peronismo que facilitó, y todos los sindicatos, no todos, la mayoría acompañaron, no todos, estaba ahí el MTA de Moyano que no acompañó y que le generó digamos, el activo simbólico para el resto de los años posteriores. Pero ¿qué te quiero decir? Ya esa experiencia se vivió. Vamos a ver cómo se comporta ahora, si le tocara gobernar a Milei, todo el sindicalismo y el peronismo. Hay una experiencia. Cierro con esto. Sí. Me parece que este lugar que abrimos de debate, efectivamente es el que no se vio ayer, que es que el fin fundamental del político es ganarlo. Y el fin fundamental del debate debería ser comprender, que es lo que intentamos hacer acá. Y a mí me parece muy bueno que eso pase. ¿Querés que seamos juntos candidatos a alguna fuerza, Dipache? Vamos a hacer nosotros, dale. ¿Te parece? Después del corte les decimos cómo se llaman las fórmulas. Tanda, dale. Muy bien. En este momento, Lucía Salinas. No, yo no. Bueno, no tengo a Lucía Salinas. Sí, pero ¿Y a quién tengo con este sonido? ¡Aló! Precisamos volver a ser un país normal. ¿Cómo puede ser que en 1 hora 49 de programa no mencionaron a Córdoba? Dieguito, querido, por favor, si acá en Córdoba estamos dulces. ¿Por qué? Porque tenemos las colaciones, que son la evolución del alfajor. ¿El alfajor qué es? ¿Qué? Un producto típicamente porteño, subsidiado. Córdoba, en cambio, es otro país. Escuchen bien, acá estamos como el Ricardo Ford. El cordobés medio tiene más guita que Insaurralde. Somos la Dubái Argentina. Vos sabés, Diego, que cuando hay problemas de energía, siempre por culpa de los porteños tránsfugas subsidiados, ¿sabés qué gritamos los cordobeses?
Alberto, cortaste toda la luz. Qué lindo es ser cordobés, Ricardo? porteño Genial. triste, ¿Es Ricardo de allá? tanguero depresivo. Nosotros, en cambio, tenemos a la mona, Sí. tenemos Ahí está. soja, trigo, Sí. turismo, festivales, Leche. la universidad donde se vienen a entongar todos los radicales que está rajando Jorge Macri. Además, tenemos a las mujeres más bellas. La birra, madrugada sin par, como decía Rodrigo. El Fernet. Qué lindo es ser cordobés, culiado. Ahí Qué está. triste Coca. sería este país sin Córdoba. Tienen Por a eso, Luis Juez. Todo Córdoba. con Por mucho eso. respeto, les digo y les repito, la tienen recontra dentro, porteño chupasangre, zángano. Aprendan a producir algo alguna vez en su reputa vida. Nunca desmantenido. Paguen el bondi que no. lo que vale. Pero- no puede ser que nosotros, los Pero este cordobeses, Juan no es el Juan que paguemos uno conoce. el boleto No para. completo y ustedes se pasean por toda la ciudad pagando 60 mangos. Y es ¡Basta! Pero tenía 45 Estuve segundos, pare. Muy bien. Anoche en el debate estoy un poco falto de ritmo. Un par de veces Randazzo casi se mete con las paletas desfibriladoras. Pensó que la había quedado en vivo. Pero por suerte no. Tengo más vitalidad que la baña en chancleta. Simplemente, comedia, no ¿qué me comedia. cuesta pasarlo a nafta? ¿Y por qué? Porque nos cobran el combustible más caro para mantener a los Pero si pituquitos ya de hubo Recoleta. una elección Me de cago en los gobernador en Córdoba, porteños, ganó Julián. Yarlora Dejen de ganó. votar porteños argentinos. Pero basta de la ser guerra contra unitarios y ambacéntricos. terminó No sean eso. tan zapallos. Basta de votar porteños. Por favor, vamos a hacer nuestra propia moneda, el culiao. No va a venir a la Argentina. Va a venir a Córdoba. Para saber, que es ¿cuánto otro vale país. en su boliche el Fernet con cola? ¿Cuántos culiados cuesta? En estos momentos, botella de Fernet de plástico cortada la mitad, Un en viajerito. estos momentos cotiza un hornerito. Está muy bien. Está bien. ¿Por qué? Porque si fuera en Buenos Aires saldría menos porque estaría subsidiado. Basta con eso. Acá los cordobeses tienen que pagar más el Fernet por culpa de ustedes, los porteños. Lo dejo porque la verdad me estoy perdiendo de disfrutar la hermosa noche cordobesa. Córdoba tiene industria. Además, acá tenemos los autos y las motos en las que andan los porteños. Acá trabajamos la madera, el plástico. Le hicimos la cara a Rodolfo Barili. Todo lo que sea manufactura sale de acá. Made in Córdoba. Pero bueno, si la No, gente pero vota y como usted el orto, conmovió no es mi culpa. porque Abrazo. Panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Auspició Agencia Córdoba Turismo. Encima le pagamos la pauta para pagarle el sueldo a ustedes, periodistas porteños culeados. Váyanse a la madre que lo parió. Bueno, chao. Ya doy la bola, ya. Muy bien. Pero cerrar. Estuvo hermoso. Esta versión de Juan estuvo hermosa. Bueno, Muy vigorosa, recuerdan que Yarlora cuando salió gobernador tuvo ahí unas expresiones, después charló con nosotros. Bien, todo esto sucedía cuando el que habló fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Quién me cuenta ahí qué dijo Kicillof? ¿Lo tenemos? A ver. Me enteré por redes, como todo el mundo, ya no forma parte de mi gobierno y las explicaciones las tiene que dar él. No es así. Operativo Espátula 1000, ¿no? Yo no sabía sobre esto. No hago como hacía Macri. No espío a mi funcionario. La verdad que Esta yo no la sabía. Están preocupados porque a Bullrich no le está yendo bien. Entonces buscan estas cosas. Mirá. todo, mezcló todo. Qué ensalada. Primero, vos tenés que saber dónde está tu jefe de gabinete, Total. porque de hecho Qué es tu guay, jefe de gabinete. familia. Ahora,
que se lo haya impuesto Cristina, no importa, él tendría que tener contacto. Y esta es mentira que no saben. Todo el mundo sabía en la política los viajes a Miami y esta situación, no con el detalle de Sofía Clerici, pero todo el mundo lo sabía. Y aparte si dice lo de Bullrich, está perdiendo todo. ¿Qué está diciendo? ¿Que lo están instalando? No. Sofía Clerici, hasta que yo sepa, no es candidata de Juntos por el Cambio, estaba en las redes, así que muy mal todo lo que dijo el gobernador. Sí, más allá de la laraca, la pirotecnia, básicamente quiere dar una respuesta para hacer una pelea política. El gobernador o algún funcionario, como hoy hizo Carlos Bianco, lo que tiene que decir es, imagínate que no sabían. Explicar hoy qué pasó. O sea, tiene que haber una explicación oficial de si efectivamente Insaurralde viajó, en qué fecha viajó, si no hubo un pedido de licencia. No tienen que opinar como si fueran comentaristas de si es un delito o una falla ética. Obvio. No lo van a determinar. Sí, que no habían dicho también que iba a disolver la jefatura de gabinete entera. Sí, por manda esto. un proyecto de ley. Por ahora... Van a armar una comisión. ¿Pero y por qué deja de ser necesaria la jefatura de gabinete? Porque Insaurralde se fue a Europa. Porque ahí estaban todos los niños. Porque ahí estaban todos los niños que de Insaurralde. Quieren evitar... Dos cosas quieren evitar. Uno, ¿a quién ponen en ese lugar? Porque la verdad es que Kicillof pondría al que le echó a Cristina, que es su amigo, que es Bianco, que le armó una estructura paralela con gente que tomó para esos fines. Entonces, de esta manera lo que hace es disolver el cargo, evitarse la elección, evitarse que Cristina le diga poné a este, no pongas a este, y que se arme una disputa por el cargo de Insaurralde. Lo que primero que hay que recordarle a Kicillof es que él no lo echó. Claro, fue solo Insaurralde. Se fue solo porque Insaurralde consideró que se tenía que ir. No fue Kicillof el que consideró que se tenía que ir. Porque no fue así. Fue porque no lo querían echar. Porque echarlo no podemos echar a un compañero. Sigue estando esta lógica. Y aparte, también lo de Kicillof es una chicana para la interna. Porque claramente es... Ustedes me impusieron a Insaurralde. Yo tuve que armar una estructura con Carlos Bianco. Si podemos ver las declaraciones, no se ve. Es cierto lo que vos mencionás, pero acá es para público en general y sobre todo consumo interno del kirchnerismo duro. Porque para la interna, él no dice nada de que se lo pusieron. Me enteré por las redes. Él no va a decir todo el porque mundo, es contra Cristina. ya no forma parte de mi gobierno y las explicaciones las tiene que dar él. No es así. No es así. ¿Cómo me enteré por red? Por red se enteró mi abuela. Yo no sabía sobre esto. No hago como hacía Macri, no espío mi funcionario. Falta hablar del chocoarroz. Después de perder las PASO, Cristina lo llama Calafate en una actitud absolutamente rara porque nunca hacía eso. Lo hace con otros, no con Kicillof, que es su preferido. Lo llama, lo hace peregrinar hasta Calafate y le impone, por pedido de Máximo Kirchner, le impone a Martín Insaurralde y al esquema de los intendentes como jefe de gabinete. ¿El qué hace? Crea una estructura para poner a Carlos Bianco, que es su verdadero jefe de gabinete. Entonces, al decir voy a disolverlo, que esto no va a pasar porque no va a funcionar la legislatura, es una factura interna para decir, ustedes me hicieron hacer esto y esta cuestión de las canciones que él hablaba tiene que ver con eso. Y también está diciendo, a Macri no lo hubiera pasado. Porque lo espiaba a lo suyo. Ustedes que están en periodismo, ¿qué pasó con lo de Chocolate? Porque hace 10.000 años, yo era muy chiquito, pero había un señor que había sacado 49 tarjetas de... Bueno, ¿eso sigue o apeló el quedó? fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, y se está esperando que casación se expida. Vos seguramente te estás haciendo eco de la idea que tienen muchos de tiraron lo de Sofía Clerici y Martín Insaurralde para que nos olvidemos de lo de Chocolate Regaud. Las dos cosas son igual de graves. De todas todo maneras. suma, aparte todo va para ahí. Y todo tiene que ver con el responsable de la legislatura es Federico Termín, mano derecha de Martín Insaurralde. No, y todo tiene que ver con el financiamiento de la política finalmente. Lo de Axel Kicillof que hizo, las explicaciones las tiene que dar él por Martín Insaurralde. Bueno, el gobierno provincial le debería pedir explicaciones también en un proceso administrativo interno para que explique cómo cómo financió todo esto y posibles viajes anteriores. Lucía, a forma de título, porque nos quedan segundos, ¿qué pidió Cristina Fernández de Kirchner? Básicamente que no la manden a juicio en los casos Otesur y Los Sauces y pacto con Irán. Y por supuesto, como argumento central, utilizó que en el voto los jueces que decidieron enviarla a juicio no tuvieron en cuenta a Ana María Figueroa. Gracias por acompañarnos ahora, Joaquín Morales Solá, desde el Llano. Hasta mañana.